Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, está, creo que la mayoría. En esta oportunidad, jóvenes, con todos, buenas tardes, con los que todavía no nos hemos saludado. En esta oportunidad me toca desarrollar una parte de la fisiología que es muy importante y que, bueno, da inicio en cuanto al desarrollo de nuestras actividades a la tercera y última unidad, ¿no? El sistema respiratorio es un capítulo bastante amplio y realmente congrega muchos temas que se enlazan no solamente con el medio ambiente, con el aire y los gases que están en el aire, como parte del aire, sino también con otro sistema, ¿no? Se enlaza con el sistema cardiovascular. Bien, vamos a dar inicio a la sesión, luego pasaremos a la asistencia. No sé si es que hay alguien de los profesores aquí presentes. Si están, buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de la clase porque es una clase un poquito larga. Vamos a hacer una pequeña pausa intermedia y luego vamos a continuar solamente para realmente darle un realce a cada una de las etapas de la respiración, ¿ya? Y de la fisiología respiratoria. Bien, voy a presentar. Comunican, a veces hay fallas. Hay un poco de bulla en el ambiente, ojalá que no interfiera con el desarrollo de la clase. ¿Logran ver la pantalla? Aún no, profesora. No, maestra. Bien, estamos observando ahora. Sí, profesora. Ya, listo. Miren, en el campo de la fisiología, todo lo que se ha venido desarrollando cobra importancia y una importancia fundamental, vital, para poder lograr que nuestro organismo avance, desarrolle sus actividades cada día. Cada una de nuestras células está especializada en alguna función y para que ella pueda realizar su función para la cual ha sido ya diferenciada, ¿no? Requiere de elementos fundamentales para poder generar sus propios
sus propias reacciones químicas. Estos elementos fundamentales pues son el oxígeno, ¿no? Es la glucosa, fuente de ATP, para que pueda haber la reacción química, ¿no? Aerobia, es decir, con ayuda del oxígeno, y se rompan estos enlaces de la glucosa para poder liberar la energía. Un carro sin combustible no se mueve. Es más o menos lo que pasa con nuestras células. Si nosotros en algún momento en nuestra vida le negamos por circunstancias ajenas, obviamente, a la voluntad, el oxígeno a las células, sencillamente la célula no puede obtener la energía porque no puede realizar la glucólisis, ¿verdad? No puede liberar la energía de los enlaces que tienen los nutrientes. Bien, entonces, la semana anterior se ha revisado, la semana previa, o el tema previo, se ha revisado acerca de los nutrientes y de la fisiología digestiva y la forma como nuestro cuerpo puede absorber esos elementos que le van a brindar justamente a las moléculas y que van a aportar la energía, ¿no? En esta ocasión vamos a revisar cómo es que el oxígeno, siendo un elemento fundamental para la reacción química básica de obtención de energía, puede alcanzar las células desde el exterior, ¿no? Desde su ubicación, que es el aire ambiental. Entonces, dada esta pequeña introducción, nosotros sabemos que la respiración es el proceso prácticamente de cambio de gases, ¿no? Respirar puede ser una definición, depende del lugar donde esté, ¿no? Si hablamos de una respiración, es un intercambio de gases, pero ¿dónde se va a dar? ¿Se va a dar a nivel pulmonar, ¿no? ¿O se va a dar a nivel celular? Entonces, podemos decir que existe respiración interna o respiración celular al proceso donde haya intercambio de gases, ¿no? Intercambio de gases, pero a nivel de las células. El oxígeno llega y el CO2 se va, porque está en exceso como producto de las reacciones químicas. Pero también existe respiración pulmonar, es decir, en los pulmones, la cual nosotros la hemos definido y la tenemos como único concepto en algunos casos, ¿no? Respiración es para nosotros el pulmón. Respirar significa pulmón, ¿no? Entonces, bueno, es más común. El proceso de intercambio de oxígeno que se va a dar, tanto de oxígeno con dióxido de carbono, que se va a dar entre el aire que llega a los alvéolos pulmonares, a la zona más íntima de estos órganos, y va a lograr ingresar a la sangre, es el proceso de la respiración, ¿no? Tanto el ingreso del oxígeno como la salida del CO2. Entonces, para que se pueda llevar a cabo este proceso, nuestro cuerpo ha diseñado un sistema, al cual le llamamos sistema respiratorio, que está congregado por varios órganos. Y desde el punto de vista funcional hablamos de órganos que van a conducir el aire hacia el lugar donde va a realizarse el intercambio realmente o la respiración de por sí. Entonces hablamos de una zona de conducción y una zona respiratoria, ¿no? Allí están algunos órganos definidos. Quien no conoce los órganos de la respiración, desde la entrada son las fosas nasales, y las fosas nasales tienen un papel importante, más físico, ¿no? Es una zona sumamente irrigada, es una zona que va a permitir, ya que tiene bastante sangre allí, va a permitir brindar un poco de calor. Es una mucosa, la cual va a permitir la humedad también, y tiene también un sistema de filtros físicos, ¿no? Para que pueda pasar el aire que pasa, no sea frío, no sea seco. Entonces, todo este aire que va a pasar primero, a ver, el micrófono está encendido, por favor. No logro ver de quién es, si me ayuda, doctor Linares. Bueno, entonces el aire pasa a la faringe, que es la segunda porción de la zona conductora, para ya continuar con su camino. Este aire ya no está igual que el aire exterior, ¿no?
ha tenido ese proceso físico realmente, pero ya hay un primer tratamiento de este aire, ¿no? Cuando damos en forma artificial, nosotros brindamos en forma artificial oxígeno, de pronto tenemos ay, caramba, disculpa un ratito. No pueden dejar de compartir si no se ve. Me disculpan un minuto. No hay nadie en casa. Acá está. Bien, entonces estábamos en qué parte. Ya, ¿logran ver? Faringe. Sí, profesora. Listo, entonces el conducto membranoso que continúa en las fosas nasales es la faringe, ¿no? Que es, básicamente es una zona anatómica de reparto, ¿ya? Para el aparato digestivo y también para la zona respiratoria. La laringe es la zona ya que está, justamente es el punto de entrada. Miren, acá hay un pequeño orificio donde se nota en blanco nacarado las cuerdas vocales y al fondo se notan los anillos de la tráquea. Esta pequeña estructura, que por acá también se ve, es la epiglotis. Es una compuerta donde se va a limitar o se va a cerrar y abrir dependiendo de si es que estamos en un proceso de deglución o estamos respirando, ¿no? O también para la fonación. La laringe tiene múltiples funciones. Es un órgano compuesto por varios cartílagos, 9 cartílagos, y sus funciones, dentro de las más importantes, aparte de ser la zona de entrada para la parte de entrada del aire, allí ya no entra nada más, digamos que es una compuerta, una puerta de seguridad. Ninguna molécula, partícula o elemento líquido puede ingresar más allá de esta zona de compuerta, que es el anillo glótico, ¿no? Solamente aire puede ingresar adentro, es una medida de entrada, de protección también. Y aquí es donde se desarrolla, hay mucha inervación en este nivel y se desarrolla el reflejo de la tos, ¿no? ¿Quién no, por reír o por querer conversar y a la vez deglutir, hemos tenido accidentalmente un toque de nuestras cuerdas con líquido, con agua, con comida? Y es una situación muy difícil de sobrellevar, nos quedamos sin aire, ¿verdad? Nos desencadena la tos es el reflejo de limitar la entrada de estos elementos no gaseosos, porque para adentro solo aire está para ingresar, ¿no? Entonces es un órgano que tiene funciones, además de las funciones respiratorias, además de estar en esa zona diseñada para el ingreso del aire, también la fonación, porque vibran las cuerdas vocales y al momento que el aire pasa,
se genera la voz. También sirve como un eco para en el momento de que la voz sale, y también la deglución, ¿no? Este órgano va a tener las cuerdas vocales, como les digo, y además de ello, es una zona referencial, ¿no? Para poder nosotros pasar de la cavidad oral a la vía respiratoria. La tráquea. Más abajo ya, una vez que ingresa pasamos el anillo glótico, tenemos esta estructura de anillos cartilaginosos que van a dar inicio a la zona respiratoria por diferentes divisiones, ¿no? Esta zona, la parte más alta, parte del cuello, antes que ingrese al tórax, se puede palpar, son anillos, ¿no? Conformados por cartílagos, ¿no? Y unas partes membranosas, pero conforme va descendiendo, va a llegar a un lugar que se bifurca, que se llama la carina. Carina es una zona de bifurcación, una zona anatómica de bifurcación donde la tráquea se divide en dos bronquios, que son los bronquios principales, izquierdo y derecho, y a partir de allí tenemos divisiones múltiples de acuerdo a cada lóbulo pulmonar y a cada segmento pulmonar, ¿no? Aquí vemos como la formación de un árbol, ¿no? A través de conforme avance las divisiones, va perdiendo también la consistencia o la estructura del inicio, ¿no? De los bronquios, y se va convirtiendo más membranoso. Acá tenemos, a esto llamamos el árbol bronquial, y esto ya está formando parte de la estructura pulmonar, ¿no? El árbol bronquial va a tener los bronquios, los bronquiolos, y los bronquiolos terminales y respiratorios. A partir de allí ya estamos frente a las zonas más terminales, que son los alvéolos pulmonares. Son zonas que van a producir moco, son zonas que van a ya ser muy delgadas y van a permitir una estructura especial para poner a disposición una superficie muy grande, una gran superficie, para lo que significa el intercambio, ¿ya? Entonces, tenemos acá, miren ustedes, unas estructuras también que son capas de revestimiento, tanto tapizan el tórax como a los mismos pulmones, revisten a los pulmones, y estas estructuras son muy importantes porque son prácticamente como si fuesen unas membranas, que van a impermeabilizar al pulmón. Si cerrada estas estructuras, van a generar una presión negativa que van a permitir el movimiento del pulmón tanto durante el proceso inspiratorio y el proceso expiratorio, ¿ya? Entonces acá miren estas estructuras, cobra importancia en la mecánica respiratoria, por eso es que están citadas acá. Una está en la pared, se llama pleura parietal, y la otra está revistiendo al pulmón, generando un espacio virtual muy pequeño, no se ve, es como si solamente estarían pegadas las dos membranas, pero lubricadas, ¿no? Lubricadas por el líquido pleural. Una escasa cantidad de líquido que en situaciones patológicas puede convertirse en gran cantidad, y a eso le podemos llamar derrame pleural, ¿ya? Entonces, ese pequeño espacio va a generar una facilidad para que el pulmón, durante su movimiento inspiratorio y expiratorio, pueda estar bien lubricado y permitir cambio de volumen. Ahora, dejamos un poquito la anatomía, porque tenemos que enlazar la parte anatómica con la parte fisiológica, y nos vamos puramente a ver la parte fisiológica, ¿no? ¿Cómo es que se produce la respiración pulmonar? ¿No? La respiración pulmonar se va a dar a través de 3 etapas.
la ventilación pulmonar, que es el proceso mismo del ingreso del aire hasta los alvéolos pulmonares y la salida de este mismo. Entonces, hasta allí nosotros tenemos ventilación pulmonar. No olviden ese término. Ventilar no es lo mismo que respirar. Entonces, una vez terminada esta etapa, vamos a ver que los gases llegan a los alvéolos pulmonares. Tenemos la etapa del intercambio, ¿no? Lo que comúnmente le llamamos hematosis, intercambio gaseoso o difusión de gases. La respiración en sí, ¿no? La respiración pulmonar en sí. Cambio de gases de una zona, de la zona alveolar hacia la zona capilar, es decir, hacia la sangre, y de la zona capilar hacia la zona alveolar. Ya lo vamos a ver en adelante. No olviden este esquema. Y finalmente, una vez realizado el intercambio gaseoso, se producirá el transporte de estos gases, ¿no? El oxígeno se transporta por la sangre, al igual que el CO2 de diferentes formas. ¿Para qué? Para llegar a las células o recogerse de las células. Miren, acá está esquematizado todo lo que les estoy hablando, desde el aire hasta las células, ¿no? El aire atmosférico contiene el oxígeno. El oxígeno debe llegar hacia los alvéolos pulmonares y toma contacto con los capilares. Esta zona es la circulación mayor y circulación pulmonar también. El corazón es quien mueve la sangre, y es decir, va a mover a los gases y va a dar acceso hacia las células de este oxígeno. Este oxígeno va a llegar a las células gracias a este movimiento y en el momento de que llega a cada célula, va a reaccionar químicamente con la glucosa, va a formar como productos CO2, agua, más las moléculas energéticas, ¿no? Es el principio de todos estos órganos. ¿Ya? Entonces acá tenemos estas etapas, no se olviden, y vamos con la primera. La ventilación pulmonar es el proceso mecánico. Aquí ¿cómo decimos por qué hablamos de mecánica? Allí no hay nada químico, ¿no? Ahí no hay reacciones químicas. Es un proceso regulado, sí, por el sistema nervioso, de acuerdo a la necesidad de nuestro cuerpo, pero es un proceso que se va a llevar a cabo en 2 etapas. Es cíclico y repetitivo, ¿no es cierto? Se va a llevar a cabo en 2 etapas. Es el proceso de inspiración y expiración. A esto se le llama el ciclo respiratorio. ¿Por qué se da la ventilación? Bueno, porque el aire que está contenido en el medio ambiente debe pasar a los alvéolos. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Nuestros pulmones son elementos pasivos, son como esponjitas, ¿no? Pero contienen una diferencia de presión con respecto al aire ambiental. Y no olviden allí que existen estructuras que están conteniendo los pulmones, ¿no? Entonces, recuerden que los pulmones están dentro de una zona que se llama del tórax, una zona anatómica que es el tórax, y está rodeado de huesos y de músculos, ¿no? Entonces, estos órganos, estos 2 órganos, los pulmones, contenidos en la caja torácica, van a estar allí ocupando todo el volumen, ¿no? Todo el volumen que le permite a la caja torácica. Y el movimiento de estos pulmones se va a dar a través de diferentes presiones. Entonces, vamos a hablar de principalmente estas 2 presiones. La presión pleural, recuerden que les he mencionado la pleura parietal y la pleura visceral, van a generar una especie, ese líquido que está contenido entre la pleura parietal y la pleura visceral, la pleura que está rodeando los pulmones, genera una adhesión hacia la pared. Y esa adhesión de los pulmones hacia la pared o a la pleura parietal se da gracias a que hay una presión negativa, ¿ya? De -5 centímetros. Cuando existe
ingreso de aire, vamos a ver en adelante cómo se va a dar, esta presión se va a hacer más negativa todavía, es decir, que es una presión que va a jalar hacia la pared, a los pulmones. Entonces, normalmente los pulmones están inflados porque tienen esta presión negativa. Si existiera una presión positiva que predominaría allí, los pulmones no estarían inflados, se colapsan, ¿no? Eso se llama atelectasis, ¿ya? Y puede darse ante alguna condición física que pueda darse. En estado normal, con los pulmones íntegros y las pleuras íntegras, la caja torácica íntegra, esta presión siempre es negativa y por lo tanto los pulmones permanecen inflados, permanecen adheridos a la caja torácica. La presión alveolar es la presión que se encuentra por dentro. Imaginen ustedes el camino que recorre el aire desde las fosas nasales hasta el lugar mismo de los alvéolos, hacia el espacio alveolar. Es por otro sitio, recuerden, es por dentro. Entonces, es la presión que existe en cada uno de los alvéolos hacia la última parte del árbol bronquial. Entonces, esta presión del aire en el interior de los alvéolos pulmonares es 0 centímetros de agua en reposo. Es 0. Es decir, que no se iguala la presión atmosférica. Cuando se iguala la presión atmosférica, no sale aire ni ingresa aire. Estamos en reposo, no está entrando ni saliendo aire. Pero cuando generamos una diferencia de presión, ¿no? Por ejemplo, 1 centímetro de agua en la inspiración, es decir, que va a empezar a predominar por 1 centímetro de agua y automáticamente la presión atmosférica entra hacia los alvéolos, ¿no? Si ya predomina la presión atmosférica, nos va a ingresar el aire, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un sistema, una mecánica. Eso los voy a explicar en adelante. Hay otros esquemas para poder saber, entender bien. La mecánica respiratoria se va a dar a través de 2 procesos, la expiración y la inspiración. La inspiración agranda la caja torácica, es decir, los pulmones aumentan de tamaño tanto anteroposterior como vertical, ¿no? Y se va a dar a través de los músculos que están en la caja torácica. ¿Cuáles son? La caja torácica está constituida por las costillas, parte de la columna dorsal, el esternón por delante, y estas costillas son elementos pasivos, o sea, los huesos son elementos pasivos. Quienes tienen movimiento son los músculos. Por lo tanto, si los músculos se contraen de manera tal que van a ejercer un movimiento que permita que esta caja torácica se amplíe, entonces los pulmones también van a ser ampliados. Va a permitir que se llenen, como si el globito se inflara. Entonces, los músculos inspiratorios, es decir, aquellos músculos que permitan que la caja torácica se agrande, son el músculo diafragma, los músculos intercostales externos, ¿no? Secundariamente, cuando hacemos una inspiración forzada, podemos tener uso de los músculos adicionales, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, los escalenos anterior, medio y posterior como principal. Durante la expiración no existe trabajo muscular activo, ¿ya? En una expiración normal, es decir, la salida del aire simplemente es el retorno a su estado basal de los músculos inspiratorios, es decir, la relajación de ellos. Si ellos se contrajeron, al momento que se relajan, sucede la expiración en estado normal, en un proceso expiratorio normal. Pero si vamos a hacer una expiración forzada, o sea, vamos a tratar de eliminar lo más que podamos el aire, sí van a empezar a trabajar músculos adicionales. ¿Quiénes? Los intercostales internos y los músculos del abdomen. Recto abdominal, los músculos oblicuos, que son de la pared, las zonas laterales, oblicuos interno y externo, y el transverso abdominal, los músculos abdominales. Miren allí, durante la inspiración, el proceso en el cual ingresa el aire, durante la inspiración, ¿qué sucede? La caja torácica tiende a expandirse y se contrae el diafragma. Por lo tanto, el volumen del tórax aumenta. A este proceso
se le llama proceso activo porque hay contracción muscular. Cuando se amplía la caja torácica, el aire debe entrar. Cuando esto ya revierte o se relaja, el diafragma se relaja, los músculos intercostales internos se relajan, entonces esto vuelve a su estado basal, ¿no? Aquí se encuentra el diafragma y lo que se había expandido vuelve a su lugar. Entonces el aire sale. Es como si usted lo exprimiera a los pulmones, ¿no? Presionar. Sale, el aire sale. Se generan diferencias de presión y el aire sale. Entonces el volumen del tórax disminuye y lo que es bueno, y lo vuelvo a decir, y esto acuérdense bien, el proceso expiratorio es un proceso pasivo, ¿ya? No gasta energía, pero en estados normales. Una inspiración y una expiración en estado normal. Nosotros cuando respiramos no nos damos cuenta, ¿no? El proceso se da solo, es automático, pero sí podemos nosotros hacer inspiraciones voluntarias y expiraciones voluntarias, y allí podemos forzar tanto la inspiración para ingresar más aire como la expiración para eliminarlo, para botar más aire. Esos dos procesos sí consumen energía, ¿no? Pero cuando estamos en una respiración normal, la expiración no consume energía, es simplemente la relajación de los músculos que se contrajeron durante la inspiración. Aquí tenemos las diferencias en las presiones, cómo es que el aire se mueve. Si se ha generado una amplitud en la caja torácica, ¿no? Entonces, al generar amplitud en la caja torácica, aquí todavía está en basal, aquí está en reposo, aquí está ampliando. Aquí en basal les mencioné que la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, por lo tanto no hay entrada ni salida de aire. Aquí, si se han contraído los músculos y la caja torácica se amplía en tamaño, entonces la presión alveolar resulta ser menor, ¿ya?, que la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, por lo tanto, ingresa, ¿ya? Se ingresa. ¿Sí? Si hemos nosotros tenido ya el proceso inspiratorio, ahora los músculos se relajan, se revierte el proceso, entonces la presión alveolar ya es mayor. Se genera una fuerza desde las paredes de la caja torácica, se genera una fuerza, por lo tanto, esta presión alveolar se convierte en más, es más que la presión atmosférica, por lo tanto, el aire sale. Y ese es el proceso expiratorio. ¿Ya? Para resumir esta parte, en la mecánica de la respiración, tanto la inspiración como la expiración, es un proceso que tiene un control central. Básicamente la inspiración, ¿no? Cuando nosotros tenemos necesidad, nuestro organismo tiene necesidad de más oxígeno, entonces va a activar los centros nerviosos para poder activar la inspiración, para activar más ciclos respiratorios, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a tener que el sistema nervioso no está ajeno a esta función, por supuesto, ¿no? Entonces, orden de control central, ¿no? Las vías eferentes mandan información a los músculos inspiratorios. La actividad del diafragma y los intercostales es fundamental durante el proceso inspiratorio, ¿no? Recuerden que la presión pleural tiene un basal, pero durante la inspiración es más negativa para poder jalar, ¿no? Para poder abrir más esos pulmones y que el aire pueda entrar. Aumenta la presión transmural alveolar, los alvéolos se van a expandir, se van a hacer más grandes y por lo tanto se van a hacer de mayor tamaño, porque justamente se está ampliando esa cavidad, pero no tiene aire, por lo tanto la presión alveolar va a bajar y al bajar la presión alveolar ingresa el aire. Hay una diferencial de presión, esta diferencial de presión va a generar el flujo de entrada de aire y aumenta el retroceso elástico pulmonar. Eso lo voy a explicar en adelante, cómo es la elasticidad pulmonar. Durante la expiración va a cesar el comando inspiratorio, los músculos respiratorios se relajan,
la presión pleural es más negativa, la presión pleural se hace menos negativa, o sea, el efecto se invierte. Por lo tanto, va a disminuir la presión del gradiente de presión transmural alveolar, disminuye el volumen alveolar y la presión alveolar, ¿no? Y por lo tanto existe un flujo de salida hasta que las presiones nuevamente se igualan y eso va al reposo. Hablando un poquito de las pleuras, es fundamental que la pleura esté íntegra. Si las pleuras están íntegras, toda la mecánica respiratoria funciona. Porque si se han dado cuenta hasta ahora, yo vengo mencionando diferencias de presiones y el aire ingresa solo cuando hay diferencia de presión, ¿no? Entonces, la integridad de la pleura es fundamental para poder mantener estas diferencias de presiones. Acá está un ejemplo, ¿no? Cuando la integridad de la pleura se pierde, por ejemplo, se abre la caja torácica en forma accidental, se corta la pleura y automáticamente existe o sea, la fuerza del aire atmosférico, la presión atmosférica es mayor, porque acá les dije que existía una presión negativa, una presión de menos 5 centímetros de agua. Al haber una presión negativa acá y una presión 0 acá, si esto se abre y toma comunicación, obviamente al predominar esta presión del aire ambiental, todo el aire que está acá se mete por este agujero generado, ¿no? ¿Y qué sucede? Empuja los pulmones y lo colapsa, ¿ya? Entonces, eso es un poquito para que se pueda comprender a esta entidad, se denomina neumotórax. El pulmón ha sido comparado con un globo, ha sido comparado con una esponja, ¿no? ¿Por qué? Porque su estructura está, como lo hemos visto inicialmente, tiene conformación de tejidos de diferentes índoles, pero que terminan en alvéolos, y estos alvéolos tienen aire, ¿no? Son múltiples miles de alvéolos que están en toda la disposición de la estructura pulmonar, y esto genera que el pulmón, siendo un órgano pasivo, porque no ejerce movimiento por sí mismo, sí tiene una capacidad, es tan igual como un globo lápiz, como un globo número 9, por ejemplo. Es más sencillo inflar un globo 9 que un globo tipo lápiz, ¿no es cierto? Entonces, más o menos comparemos eso con la compliance pulmonar, ¿no? Es el grado que pueda tener el pulmón, ¿no? De distenderse. O sea, qué tan susceptible es de que lo puedan inflar, ¿no? Entonces, ha sido comparada esta compliance pulmonar con una fórmula general, es decir, que está directamente relacionado con la diferencia del volumen, o el volumen, e inversamente con las presiones, ¿ya? Entonces, hay más compliance si el pulmón tiene mayor elasticidad. Significa que si es más elástico puede ingresar más volumen. Sin embargo, cuando hay más compliance, se necesita una menor presión para introducir volumen. ¿Sí? Esa es la interpretación de esta pequeña formulita, ¿no? En caso inverso, es menor la compliance o disminuye la compliance cuando existe menos elasticidad pulmonar. Los pulmones ya en personas adultas mayores, por ejemplo, tienen menos elasticidad. Digamos que son duros, como el globo lápiz, ¿no? Necesita mucha fuerza, mucha presión para poder introducirle volumen, ¿sí? Entonces, es más o menos, esa es la idea de la compliance. O sea, que tanto nuestro pulmoncito es distensible, ¿no? Entonces, acá solamente para que ustedes tengan un efecto, un comparativo, un esquema comparativo de dos patologías que están relacionadas con esta compliance. En estado normal, el pulmón tiene una presión de distensión y tiene un volumen que pueda llenarse allí.
Pero, por ejemplo, en la patología enfisema pulmonar, y aquí vemos fibrosis pulmonar, fíjense ustedes que se necesita mucha más presión, vamos a la fibrosis, mucha más presión para poder lograr conseguir ingresar un tanto de volumen, ¿no? En el pulmón normal quizás necesitaríamos solo la mitad, 15 de presión de distensión y ya obtenemos 3 litros. En cambio, en un pulmoncito fibrótico no se puede, se necesita mucha presión para que este pulmoncito pueda inflarse, ¿no? Son los pulmones fibróticos. Fibrosis pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar, un pulmón duro, un pulmón difícilmente distensible, un pulmón que tiene una baja compliance. En el otro caso, el enfisema pulmonar, por ejemplo, es una patología que tiene que ver mucho con la estructura de los mismos alveolos. Se van perdiendo las paredes alveolares y se va perdiendo estructura pulmonar de tal manera que no hay control en ese, es como si se aflojara el globito, ¿no? Pero es porque la estructura que conforma los alveolos, las divisiones, las paredes, los tabiques que van a formar a los alveolos pulmonares se van perdiendo. Entonces se van destruyendo. Y eso hace que un pulmón esté siempre hiperinflado, ¿no? Muy distendido. Se necesita muy baja presión para que el pulmón pueda llenarse en gran cantidad. Incluso no hay forma de que se pueda sacar o eliminar todo el aire de ese pulmón, ¿no? Entonces, son dos patologías que de repente pueden a ustedes aclararle el panorama de lo que es la compliance, ¿no? Ahora vamos a estudiar los volúmenes que ingresan y que están en nuestros pulmones. Hemos hablado del proceso inspiratorio y expiratorio, ¿no? Y lo que se mueve, ingresa aire y sale aire. Entonces, eso se ha medido porque con nosotros ya les he citado dos patologías allí que tienen que ver con estos volúmenes que están dentro de nuestros pulmones, ¿no? Normalmente nuestros pulmones pueden llenarse en gran volumen, ¿no? Sin embargo, existe un volumen funcional, ¿no? Que se llama volumen corriente. Es el volumen que se va moviendo en nuestros pulmones, ¿no? Este volumen es el volumen del aire inspirado y expirado en cada ciclo respiratorio y tenemos un valor conocido, un valor promedio, ¿no? Nosotros podemos calcular en promedio para el adulto, sin embargo, existen adultos de distintos pesos y existen adultos de dos sexos distintos, ¿no? Entonces, pues, en la fisiología femenina con respecto a la fisiología masculina hay una diferencia. Entonces, es un promedio, ¿ya? Y hablamos también de extremos de las edades, es decir, en niños, en bebitos, obviamente no es 500, ¿no? Entonces, hablamos de mililitros por kilo de peso, ¿no? Entonces, se calcula más o menos entre 5 a 8, bueno, algunas bibliografías nos dicen de 6 a 10 mililitros por kilo de peso. Entonces, si estamos hablando de un niño de 6 kilos, por ejemplo, y un promedio que sea 6 mililitros, entonces 6 por 6, 36 mililitros sería su volumen corriente para ese niño. ¿Sí? ¿Correcto? Si queremos el volumen, por ejemplo, de 8 mililitros por kilogramo de peso y el paciente tiene 10 kilos, estamos frente a un volumen tidal de 80 mililitros, ¿correcto? Entonces, recuerden eso para su aplicación, ¿no? Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, es decir, el pulmón no se desinfla totalmente. Si se desinflara, se pondría como en el ejemplo que les he puesto, ¿no? Un globo desinflado, un globo colapsado. Entonces, el pulmón siempre tiene aire, siempre está con aire. Esos otros volúmenes que se quedan son volúmenes de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, es decir, que cuando ha habido una inspiración, nosotros podríamos ingresarle más aire voluntariamente a nuestro pulmón, ¿no? Entonces, ¿cuánto aire se puede ingresar más de forma voluntaria? Ese es el volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire máximo que puede ser inspirado después de una inspiración normal. Ustedes practíquenlo en casa, no los veo. Si estaría presencial, les haría hacer ese ejercicio.
Entonces practiquen en casa, hagan una inspiración profunda hasta donde más ya no puedan, y eso es aproximadamente 3 litros. Son 6 veces más que el volumen corriente. Y también hagan ese ejercicio al momento de expirar. Después de una expiración normal, eliminen todo el aire que puedan expirar hasta que ya no puedan más. Es un poco menos. Es 1100 aproximadamente. La tercera parte del volumen inspiratorio. Entonces, volumen de reserva inspiratoria es el volumen después de una inspiración forzada, y el volumen de reserva expiratoria es el volumen después de una expiración forzada, después, ¿no? ¿Qué es el volumen residual? Es el volumen que jamás se mueve, ¿no? El volumen residual permanece en el pulmón así nosotros hayamos tratado de eliminar todo el aire. Según nosotros se ha eliminado, pero no, se ha quedado 1200 aproximadamente, que es el volumen residual, es el volumen que siempre va a permanecer en los pulmones. Según esto, también podemos definir capacidades. La capacidad que pueda inspirar el pulmón es el volumen tidal, ¿no? El volumen tidal o volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Es la cantidad de aire que una persona podría respirar, comenzando desde un nivel de una expiración normal, ¿ya? Y eso es aproximadamente 3.500. Claro, fue 3.000 para la reserva inspiratoria, más el tidal son 3.500, ¿no? Y la capacidad funcional residual es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Es decir, una vez que se termina al final de la expiración, nosotros tenemos aire, ¿no? Que puede ser eliminado, y es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, todo lo que queda, 2.300 aproximadamente. Capacidad vital es el volumen de reserva inspiratoria, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratoria. Digamos, esa capacidad vital nosotros pudiéramos movilizarlo, ¿no? Ustedes pueden partir desde un reposo, una expiración normal, inspiran lo más que pueden, lo más que pueden, y luego botan lo más que puedan, y todo ese volumen viene a ser 4.600 mililitros, 4 litros 600 aproximadamente. Y la capacidad pulmonar total es todo el aire que pudiera estar, incluyendo el volumen residual, ¿no? Entonces, eso es 5.800. Esta es una curvita que más o menos representa lo que les vengo diciendo, y ustedes han podido ver también eso, pero lo han hecho en la práctica. También lo veremos en la práctica de espirometría, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, volumen tidal. Acá está, ¿ven? Volumen de reserva inspiratoria. Se inspira acá y luego inspira forzadamente el volumen de reserva inspiratoria. Y una vez que he inspirado todo, boto. Todo esto, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente o tidal y volumen de reserva expiratoria, hace la capacidad vital, ¿no? Y la capacidad pulmonar total, a este le agrego el volumen residual. ¿Ya? Es importante conocer esto, ahí está definido como para que se pueda representar. Es importante, ¿por qué? Porque para poder medir función pulmonar en cuanto a la mecánica respiratoria, existen algunas patologías, varias patologías, que están en función a estos volúmenes, ¿no? Se han mencionado ya algunas, hay otras también que están en función a estos volúmenes. Por lo tanto, existen pruebas que una prueba muy útil es la espirometría, ¿no? Que puede medir los valores de los volúmenes funcionales en el pulmón. Y también podemos medir cuánto con respecto al tiempo, en caso de la espirometría forzada, cuánto respecto al tiempo puede nuestro pulmón mover el aire, ¿no? En realidad la espirometría forzada es la que nos ayuda bastante en lo que es el diagnóstico de enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Tipo asma, fibrosis, enfisemas, etc. EPOC,
Vamos avanzando un poquito más con respecto a la ventilación alveolar. ¿Cuánto es en frecuencia? ¿Cómo está relacionada la frecuencia con la cantidad de aire que va a entrar a nuestros alveolos, ¿no? ¿Qué cosa es la ventilación alveolar? La frecuencia de la ventilación alveolar. Bueno, la ventilación alveolar está dada por la frecuencia, cuántas veces hay ciclos respiratorios en un minuto, ¿no? Y esto se va a dar en un volumen total, ¿ya? Aproximadamente son 4.200 mililitros por minuto que ingrese aire a los alveolos y el cual es susceptible de difusión, ¿ya? Esa es la frecuencia de la ventilación alveolar. Dejamos la parte de la ventilación y nos vamos a la segunda etapa. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo entendido, doctor. Bien, entonces avanzamos. Segunda etapa. Una vez que el aire ha logrado ingresar a los alveolos, esto ya está a nivel molecular, a nivel más que molecular, de repente primero a nivel histológico, ¿no? Las estructuras son cada vez más ya pequeñas y se tiene estas membranas, miren cómo está representado, ¿no? Las células en un enmarañado, rodeado, toda la red capilar que llega a los alveolos y toma contacto. Miren, acá está agrandado una pequeñez de estos alveolos. Está agrandado acá. Y vemos la membrana alveolo-capilar. Para acá están los alveolos. Acá está la célula alveolar. Y por este lado está el capilar, ¿no? Por acá estará contenido el aire que logró entrar producto de la ventilación alveolar. Y ahora lo vemos acá. Miren ustedes, de este lado se encuentra, esta es la membrana alveolo-capilar. ¿Ya? Por este lado se encuentra, miren acá, una capita de líquido surfactante, un líquido que también permite que el alveolo esté abierto, el líquido surfactante. Y luego viene la célula, el epitelio del alveolo, ¿no? La célula alveolar. A continuación, la unión íntima, que es la membrana basal epitelial, y luego tenemos un pequeño espacio, obviamente solamente es virtual, el espacio intersticial, ¿no? Que en algunos casos está sí compuesto de una mínima cantidad de líquido, pero ese líquido no puede ampliarse más, ¿no? Se amplía por cuestiones inflamatorias a veces, cuestiones infecciosas, y voy a citarles la enfermedad, se llama edema pulmonar, ¿no? Si es que hay líquido inflamatorio producto de alguna patología infecciosa o dependiente también a veces cardíaca o cuestión funcional, este líquido puede hacerse un poco más abundante y genera un distanciamiento en esta membrana y obviamente va a dificultar el paso de los gases, ¿no? Entonces, todo está sincronizado en una distancia. Y acá tenemos la membrana basal del capilar y acá tenemos el capilar, ¿no? Miren los elementos constituyentes, estoy haciendo hincapié en esto, los elementos constituyentes de la membrana alveolo capilar, ¿ya? La capa surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal, el líquido intersticial, luego viene la membrana basal capilar y luego viene la célula del capilar, ¿no? El endotelio o la célula endotelial del capilar. Entonces, esta membrana, ¿no? Esta membrana es un sistema establecido
y que va a estar tan íntimamente unido y es tan delgado que va a permitir el paso de los gases, ¿ya? Acá se pone a disposición, está un glóbulo rojo, obviamente se pone a disposición el oxígeno que ha sido traído por la hemoglobina y el CO2, diferente lugar también viene, ya lo voy a mencionar más adelante, y vamos a tener el proceso del intercambio, ¿cierto? ¿Cómo se va a dar esto? La difusión de los gases se va a dar siguiendo diferentes presiones. Recuerden ustedes que la ventilación también es por una diferencia de presiones, pero es diferencia de presiones del aire con respecto a todo el pulmón, ¿cierto? En este caso, la diferencia de presiones se va a dar con respecto al aire que está ya dentro de los pulmones, en el alvéolo, y con la diferencia de presiones que puede existir en los gases que están acá disueltos en el capilar. ¿Ya? Entonces acá dice la difusión de gases va a depender de diferentes factores. El paso, ¿no?, del oxígeno y del CO2. Hay una diferencia de presiones. ¿Qué tan solubles son los gases? ¿No? También va a depender del área transversal y la distancia de la cual se difunde. Eso es lo que les he mencionado. La membrana alveolo-capilar tiene una distancia. Si esa distancia se hace más grande, la difusión se va a ver afectada, ¿no? El grosor de la membrana, importante también esa parte. El peso molecular de los gases. Los gases, si son de bajo peso molecular, como es el oxígeno, el CO2, la difusión es muy sencilla, ¿no? Y obviamente el paso de los gases, recuerden ustedes, el paso de las sustancias a través de la membrana, los gases son liposolubles, ¿cierto? Además, son moléculas muy pequeñas, son moléculas pequeñísimas, están formadas, miren, por 2 átomos, en este caso por 3 átomos. Entonces, ellos no necesitan transportadores de repente para poder lograr pasar de un lugar a otro. Encuentran la condición ideal, son pequeños y liposolubles. Entonces, prácticamente solo la diferencia en las presiones de un lado con el otro lado va a permitir que ellos vayan en el sentido que corresponde. En el lado arterial vamos a tener una presión de oxígeno valorizada así, en 100 milímetros de mercurio, y en la presión de CO2 en 40. Ese lado arterial, digamos que es la sangre oxigenada. Y el lado venoso tiene pobre cantidad de oxígeno, ¿no? 40 milímetros de mercurio, y una abundante cantidad de CO2, que es 46 milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre las presiones de oxígeno y CO2 es marcada, ¿no? Y con una diferencia de presiones del CO2 solamente de 6 milímetros de mercurio ocurre difusión de este gas. Mire acá. El oxígeno, vamos a ver cómo pasa el oxígeno. Llegado aquí el oxígeno a los alvéolos, tiene una concentración, una presión, porque no hablemos de concentración en pesos, sino en presión. Los gases se miden por presión. Es difícil medir los gases a decir hay 10 moléculas, 20 moléculas, hay 1 gramo, hay 5 gramos, no se puede. Los gases están, siempre que se ha tratado de manejar gases, se ha medido a través de las presiones que ellos ejercen en el recipiente que los contiene. Entonces, imaginen ustedes, no se pierdan, que están en un proceso inspiratorio, ingresó el aire y con el aire que está al final de la ventilación alveolar es esta concentración. 100 milímetros de mercurio para el oxígeno y 40 milímetros de mercurio para el CO2. Son presiones que están como parte del aire ambiental, ¿no? Que ha sido corregido de repente en el trayecto en mínimos milímetros de mercurio, pero ha llegado a la ventilación alveolar así llega. ¿Y cómo recibe? Esta es la membrana alveolo-capilar. ¿Cómo recibe el extremo? Mira, por acá vamos a ver. Nosotros tenemos acá, está llegando el CO2 de la arteria pulmonar. Recuerden ustedes que la arteria pulmonar tiene sangre desoxigenada. Recuerden, no se confundan. Ese es un problema que siempre tienen, ¿no? Se tiene.
La sangre de la vena pulmonar es desoxigenada, es rica en CO2. Está llegando la arteria pulmonar, este es un capilar que viene, el capilar pulmonar, y viene con 46 milímetros de mercurio para el CO2. Y viene con muy poquita cantidad en presión de oxígeno, con 40 milímetros de mercurio. Entonces, pregunta, ¿no? Si aquí yo tengo, ya lo tengo a los gases frente a frente, acá en este extremo, ¿cierto? Pregunta, si acá yo tengo 40 de CO2 y acá tengo 100 de oxígeno, y de este lado tengo 40 de oxígeno y CO2 46, el sentido del oxígeno, ¿cuál va a ser? ¿Del alveolo al capilar o del capilar al alveolo? Rapidito para no dilatar. Si yo tengo oxígeno, he preguntado por el oxígeno. Si yo tengo 100 milímetros de mercurio aquí en el alveolo, proveniente del aire, 100 milímetros de mercurio, de oxígeno, y al final el capilar pulmonar arterial trae 40 milímetros de mercurio de oxígeno, hay una diferencia de presiones, correcto. ¿Cuál es el sentido de paso de este gas? Anímense, no les leo, me están escribiendo seguro, no leo, hablen. Del alveolo al capilar. Muy bien, del alveolo al capilar. Entonces, el sentido de paso es así, ¿sí? Ay, se fue. Es así, ¿correcto? Ya me había perdido mi puntero. Así, es el sentido de paso. Ahora, en el caso inverso, el CO2 del aire viene con 40 milímetros de mercurio y en el extremo arterial pulmonar tenemos 46 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el sentido de paso del CO2? Del capilar al alveolo. Muy bien. Entonces ya hicieron el intercambio, ya lo aprendieron. ¿Correcto? Eso es lo que dice acá. El gas se dirige desde donde se encuentra más concentrado a otra concentración más baja, a otra concentración más baja. Listo. Y ya ocurrió la hematosis. ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Bueno, vamos a tener de este lado el extremo venoso. Este es el extremo venoso que es la que va a formar el capilar para la formación de las venas pulmonares. Recuerden ustedes que las venas pulmonares son las que van a recoger la sangre ya oxigenada después del intercambio. Entonces la sangre después del intercambio, miren, se torna más roja. Y eso es cierto, ¿cierto? Eso es cierto. Más roja, mientras más riqueza hay de oxígeno, más rojita se pone la sangre porque tiene menos CO2. Entonces acá tenemos que ya este es el resultado. El CO2 ha intercambiado y se ha convertido en 40 milímetros de mercurio y el oxígeno ha intercambiado y se ha convertido en, debería ser 100, 95, ¿no? Es una cuestión fisiológica de una disminución mínima, ¿no? 95 milímetros de mercurio. Y así es como se convierte la sangre en desoxigenada, en sangre oxigenada y ha ocurrido el intercambio gaseoso y empieza a viajar. Y empieza a viajar. Y acá está lo mismo. El alveolo, las presiones, CO2, oxígeno, el paso, lo que les he preguntado está resumido aquí, ¿no? Pasa para acá, pasa para el otro lado, está el CO2, sale, ¿no? Y acá tenemos el extremo venoso y esto es una circulación, esta es la circulación, esto es todo el cuerpo. Miren ustedes, conforme el sentido de la flecha, ¿no? El sentido de la flecha, acá tenemos 96, 95 milímetros de mercurio en presión de oxígeno y presión de CO2, 40. Así comenzamos después del intercambio gaseoso. Y sale y va a ir en la circulación arterial a través de las
del sistema de arterias, ¿no? Y llega a las células, y en las células ocurre un camino semejante, ¿no? Las células igual, llega el oxígeno rico ahí, y las células, producto de su metabolismo, ya tienen baja cantidad de oxígeno. Por lo tanto, ocurre también el intercambio. Ingresa y retorna 40 milímetros de mercurio de oxígeno, producto del intercambio en las células, respiración celular. Y lo mismo con el CO2. Las células, producto de su metabolismo, de sus reacciones químicas, eliminan sus elementos de desecho, y ese es el CO2, y es rico en CO2, por lo tanto, lo saca porque acá la sangre está con 40 milímetros de mercurio de CO2, por lo tanto ocurre igualito, una diferencia de presiones y sale el CO2 allí, 46. Y esa es la concentración que lleva el sistema venoso hacia la vena pulmonar, la arteria pulmonar, que llega hacia el capilar y se hace el intercambio. ¿Listo? Cerramos el ciclo. Ese es el tema de la respiración. Ahora solamente algunas pautas adicionales. Ya estamos en el tema de la difusión cerrado. ¿Todo entendido? Y con esta última parte se concluye, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, doctora. Correcto. Solamente para entrar un poco en el campo de la... Esto ya no es en el pulmón. Esto ya no se da en los pulmones, ¿no? Porque hemos visto que es parte de la circulación. Sin embargo, sí es importante saber de qué manera se transporta el oxígeno por la sangre, de repente entrando en unos temas que ya han sido tratados, pero que acá ustedes lo integran. Estamos hablando y estamos siguiendo el camino del oxígeno y del CO2, ¿no? El oxígeno y el CO2 siguen un camino en ambas direcciones, porque de los pulmones van acá todas las células, para eso usan la sangre, y de las células van hacia los pulmones, igual utilizando el medio de transporte, que es la sangre, ¿no? Entonces, a través de la sangre, el oxígeno es ubicado en la mayor cantidad fijado a la hemoglobina, eso ya se ha mencionado en otros temas, ¿no? Como convertido en oxihemoglobina, ¿correcto? Por eso resulta ser tan importante el tema de la hemoglobina, ¿no? Porque allí está el oxígeno. Entonces, eso es lo más importante. Sin embargo, hay acá un 3% que pudiera viajar disuelto en el plasma, ¿ya? De oxígeno. Esos datos son los fundamentales, nomás que quiero que quede claro, porque ya la hemoglobina y la cuestión de esto ya se ha tratado en el tema de sangre, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono por la sangre? El dióxido de carbono tiene otras funciones adicionales, es decir, es la forma como se transporta es muy peculiar. El 65% del CO2 se va a transportar no como tal. Es una molécula que va a sufrir una transformación química, ¿no? Y se va a unir al agua y va a cambiar en una reacción química, ¿no? El CO2 se une al agua y se va a constituir en ácido carbónico. Y luego se va a disociar en ion bicarbonato y en un hidrógeno positivo, es decir, en un ion ácido. ¿Ya? Es importante conocer eso porque no solamente se va a transportar el CO2, sino que también va a influir en el equilibrio ácido-básico de nuestro cuerpo. ¿Ya? No se olviden. El 25% se transporta también unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina. Y el 10% del CO2 puede transportarse disuelto en el plasma, ¿ya? Esos datos pueden ser variables en más o menos uno por allí, pero es importante que sepan la forma como se transporta. Y en la mayoría del porcentaje, miren, se va a transportar, como les digo, en forma de ion bicarbonato. Y obviamente esto influye en
en el equilibrio ácido básico de nuestro cuerpo, y también de esa manera nuestro cuerpo es capaz de equilibrar, ¿no? Equilibrar o amortiguar los cambios de la acidez o el pH del cuerpo, ¿ya? Entonces, entraríamos en otro tema que es, espero que se revise, pienso se va a revisar cuando se vea renal, también, pero hay un mecanismo de regulación respiratoria, ¿no? De los ácidos y las bases que están en nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo tiene un equilibrio de ácidos y bases y no podemos movilizarnos, moverlos, ¿no? Nosotros tenemos un pH de 7.4 en nuestra sangre y todos nuestros tejidos tienen ese pH y no debe variar. Si ese pH cambia, si disminuye y tiende a la mayor acidez, entonces puede peligrar el equilibrio y la homeostasis del cuerpo, ¿no? Entonces, se tiene que equilibrar. Entonces, un elemento amortiguador importantísimo es el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato se disocia y también se une, puede secuestrar o puede unir nuevamente a los ácidos y eso generar una neutralidad de los ácidos que pueden estar siendo producidos como productos de algún metabolismo celular o de repente de problemas con la vida de las células, ¿no? Entonces, se equilibraría. Por eso el bicarbonato está viajando así en la sangre, como una molécula con un ion con una carga negativa susceptible de unirse a cualquier ácido que estuviera en exceso, ¿ya? Entonces, importante que también sepan eso. Aquí tenemos, bueno, esta parte ya está, creo que explicada, cómo es que el CO2 hace su intercambio, ¿no? En los extremos. Acá yo he querido citar, porque ustedes son personal de salud y se van a encontrar siempre con los análisis que sus pacientes tengan. Hace unas diapositivas atrás, unos minutos atrás, mencionaba la espirometría como una prueba de función pulmonar, ¿no? Pero esa espirometría es prueba de la función mecánica, es decir, del ciclo respiratorio, de los volúmenes que nuestros pulmones pueden movilizar, las capacidades que tienen y cómo esto puede variar de acuerdo a la presentación de algunas enfermedades relacionadas directamente con la distensibilidad de los pulmones, directamente con problemas de la estructura de los pulmones. Sin embargo, la función respiratoria no solamente se puede determinar con la espirometría. ¿Cómo nosotros pudiéramos saber si existe un adecuado intercambio gaseoso en nuestro cuerpo? Está bien, la ventilación puede ser óptima o no serlo, pero todo eso se va a traducir cuánto de oxígeno se está llevando a las células y cuánto de CO2 se está recogiendo, ¿no? Entonces, el análisis de gases arteriales cobra un papel fundamental, ¿no? Para poder medir qué tan bien está funcionando los pulmones. O sea, la difusión de los gases, es decir, el intercambio gaseoso en los pulmones, se mide si está bien, si no está bien, a través del análisis de la sangre arterial. Ya les expliqué que la sangre arterial tiene una presión diferente, ¿no? Con respecto a la sangre venosa. Pues muy bien, sacamos una muestra de una arteria y analizamos si es que en realidad las presiones de oxígeno están adecuadas allí, ¿no? También nos sirve para poder saber cómo está el medio interno, hablamos nosotros del medio interno, es decir, el extracelular, cómo va, cómo está el pH, cómo están los electrolitos, es decir, todo el medio interno del organismo se puede medir a través de un análisis de sangre arterial. ¿Ya? Esto es importantísimo porque es en la cuestión hospitalaria, mide muy bien, nos sirve mucho para poder equilibrar a pacientes que se encuentran delicados, muy delicados, los pacientes críticos, ¿no? El análisis de sangre arterial se llama AGA, comúnmente conocido como AGA. Aparte que nos permite medir los gases en sangre, gases es el CO2 en sangre,
el oxígeno en sangre, también nos permite medir la cantidad de bicarbonato que está viajando, la cantidad, o sea, las presiones parciales de CO2, las presiones parciales de oxígeno, la cantidad de bicarbonato, la cantidad de otros elementos, el hidrógeno, los hidrógenos positivos también, cuánto hay, el pH de la sangre, todos ellos ya además otros valores, la hemoglobina misma también nos da esos valores, y los electrolitos también, el potasio, los más importantes, ¿no? Los que tienen vital importancia, el potasio, el sodio, etc. Se saca a través de una muestra de alguna arteria que esté superficial, puede ser la radial, por ejemplo, y con eso nosotros podemos permitirnos tener todos estos datos. Medir directamente la presión parcial de dióxido de carbono, medir directamente la presión parcial de oxígeno, el pH, calcular cuánto bicarbonato se tiene, la saturación de la oximoglobina también sale también a través de ese examen, ¿no? Se evalúa también la ventilación, se puede evaluar la presión arterial y la presión alveolar del CO2 en el momento. También se puede medir la oxigenación a través de la saturación de oxígeno a nivel periférico, y obviamente también nos sirve para hacer seguimiento de alguna alteración que haya, ¿no? Eso es en cuanto haya un problema pulmonar. Finalmente, para cerrar, cuando estamos de tiempo, todavía nos da un poquito. Finalmente, para cerrar, todo está regulado a través, o sea, la respiración está regulada y se regula a través de la detección de componentes que viajan en la sangre y el sistema nervioso responde, ¿ya? Entonces, aquí para hablar de la regulación de todas las etapas de la respiración, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Es mantener unos niveles óptimos de oxígeno y CO2 en la sangre dentro de márgenes estrechos que permitan una correcta funcionalidad celular. Si alguno de ellos cambia su concentración, amenaza la buena funcionalidad celular, entonces entra a tallar el proceso regulador, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo ha diseñado todo su sistema, ¿no? Que va a responder a la presencia de mayor o menor cantidad de estos elementos, oxígeno, CO2 y los hidrogeniones, ¿ya? Y lo va a hacer a través de respuestas, ¿no? Respuestas que van a darse porque el oxígeno está más bajo o porque el CO2 está más alto, ¿no? Si, por ejemplo, una persona está reteniendo oxígeno, está asfixiada, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo extraño en vía aérea, ya no puede respirar, no puede incorporar oxígeno, empieza a acumularse el CO2, ¿sí o no? Correcto. Empieza al acumularse el CO2, recuerden que el CO2 está directamente relacionado con los hidrogeniones, porque ese 65% de CO2 que les dije, más agua, producen bicarbonato y producen hidrogeniones. Y por lo tanto, estos van a subir. Si el CO2 sube, los hidrógenos también están altos. Además que ellos pueden estar siendo generados por la respiración anaerobia también, ¿no? Entonces, todos estos elementos, ustedes ven acá, responden. ¿Quiénes? Los quimiorreceptores periféricos existen en distintos lugares, ya lo vamos a revisar, quienes van a responder a concentraciones de oxígeno bajas o altas, bajas concentraciones de oxígeno, altas concentraciones de CO2 y altas concentraciones de hidrógeno. Los quimiorreceptores centrales, es decir, los que están en el mismo centro inspiratorio, responden a los hidrogeniones, ¿no? También existen receptores de estiramiento en los pulmones. O sea, si los pulmones están siendo llenados bastante, o sea, más se están inspirando con mayor cantidad, también responden, ¿no? Y también existen receptores en los mismos músculos y en las articulaciones, ¿ya? Entonces, ellos van a estar siempre regulados. ¿Quiénes están regulando todo este proceso? Que van a ir a estimular o inhibir el centro apnéusico, por ejemplo, es decir, para
producir apnea, el centro neumotáxico o también el estímulo del músculo diafragma. Quienes los nervios craneales, el noveno, el décimo par craneal, están relacionados directamente con las respuestas de estos quimiorreceptores y los otros receptores que van a ir a despertar o a tocarle la puerta al centro inspiratorio, ¿ya? Entonces, miren el centro inspiratorio, cómo se conforma, ¿no? Cómo se conforma. Y lo vamos a tener que, para no complicarles mucho, porque eso sí ustedes lo deben revisar, esas son imágenes sacadas de Guyton, y ustedes tienen que leer exhaustivamente, con paciencia, ¿no? Lo que yo les doy son pautas generales, pero miren acá, el centro respiratorio va a tener, miren, un control químico de la respiración. Se va a estimular, ¿a qué cosa? Va a estimular la zona quimiosensible del centro respiratorio. ¿Quién es? El aumento del CO2 y de hidrógeno. Quiere decir que si aumenta la cantidad de CO2, se va a estimular este centro, ¿no? Este centro de la respiración. ¿Y quién? La zona inspiratoria. Por lo tanto, si hay aumento de CO2 y hay aumento, por lo tanto, si aumenta el CO2, aumentan los hidrogeniones, esto va a generar impulsos activadores de la zona inspiratoria, por lo tanto, se va a acelerar el proceso inspiratorio, ¿no? Entonces, se estimula que haya mayor inspiración, ¿no? Puede ser respiraciones más profundas, o sea, una inspiración con más volumen, ¿no? O también una inspiración con más frecuencia. Entonces, en los centros reguladores a nivel central van a tener dos caminos, pues. O se respira más profundamente, o sea, se lleva no 500 de volumen tidal, se lleva 600, 700, estás incorporando más, o en lugar de respirar a 12 a 20 respiraciones por minuto, que es lo normal en frecuencia, va a empezar a respirar la persona 20, 25, 30 respiraciones por minuto. Se puede aumentar su frecuencia, ¿no? Entonces, acá dice, pues eso, aumento de CO2, ¿qué hace? Estimula la ventilación alveolar. Recuerden ustedes la ventilación alveolar. Entonces, si aumenta el CO2, es un estímulo para que aumente el aire inspirado y aumente también la frecuencia, ¿ya? Entonces, este es un esquemita que está, miren acá, que acá se mantiene en un nivel. Esta es la ventilación alveolar. Por ejemplo, está tomando un ejemplo, una tasa basal de 1, en el volumen ya conocido. Y tenemos acá que la presión de CO2, acá por ejemplo, parte de 20 milímetros de mercurio, aquí está en 30. A partir de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Que es, recuerden que son los valores que están en la sangre, nosotros ya tenemos empieza a haber un aumento para acá. Si yo subo a 50, es decir, recuerden que lo máximo que tiene nuestra sangre venosa es 46, pero si yo ya empiezo a retener CO2, tengo 50, miren cómo se dispara esta curva roja, ¿no? Miren, voy a ir a intersectar acá, ahí está. La ventilación alveolar se triplica, ¿ya? Y si hay 60 de presión de CO2, o sea, una gran retención de CO2, casi estamos yendo ya a valores mucho mayores, ¿no? Tenemos 60. La ventilación alveolar también va a aumentar. Si valores muy altos, tenemos la ventilación alveolar mucho mayor, ¿ya? Entonces, esto está relacionado directamente con el pH. Si tenemos más CO2 retenido, el pH tiende a bajar, es decir, los ácidos que están circulando en el cuerpo empiezan a aumentar también. Conforme aumenta más CO2, también los ácidos aumentan y eso hace que el pH caiga en el cuerpo, ¿no? Y eso es a niveles muy peligrosos, ¿no? El aumento de la concentración de hidrogeniones también estimula la ventilación alveolar. Les dije que tienen una relación directamente proporcional, ¿no? Igual, acá hablamos de un valor normal, pH 7.4. Recuerden que los hidrógenos
están relacionados directamente con la acidez. Se mide cuánta cantidad de hidrógenos existe, da un valor del pH en la sangre arterial. Lo normal, para que tengan una idea, es del 7.4, está acá, y es más o menos, estamos frente al valor de 1 de la ventilación alveolar. Pero cuando el pH, es decir, el acúmulo de hidrogeniones, es más alto, vamos a tener, por ejemplo, un pH de 7.2, y ya la ventilación alveolar está aumentando. Y si tenemos, por ejemplo, el pH de 7.1, que es un valor ya peligroso, muy ácido, la ventilación alveolar está allí. Y nosotros en la clínica o en la práctica clínica asistencial vamos a ver a un paciente que tiene acidosis. Lo vemos, basta con mirarlo, cómo respira. Respira muy profundo y frecuentemente, más frecuente, porque justamente este parámetro está aumentado, ¿no? Trata de eliminar de alguna manera los ácidos y lo hace estimulando la ventilación alveolar en nuestro cuerpo. ¿Ya? Y bueno, hay un proceso de retroalimentación, ¿no? Conforme aumenta los ácidos, aumenta la ventilación alveolar, ¿no? Y por lo tanto, esto va a hacer que el CO2 se pierda, ¿no? Es decir, claro, si yo respiro a 40 respiraciones por minuto, voy a empezar a perder más CO2 porque voy a eliminar. Y esa eliminación, esa disminución del CO2 me va a servir a mí de retroalimentación negativa para los ácidos, ¿no? O sea, quiere decir que eso es un proceso regulador. De alguna manera, cuando hay ácidos, se va a estimular que la persona respire más. ¿Para qué? Para que a través de la eliminación del CO2 se eliminen también ellos, ¿ya? El oxígeno también. El oxígeno también, es cuando el oxígeno cae, nosotros tenemos quimiorreceptores a nivel periférico, ¿ya? Los receptores, por ejemplo, los cuerpos carotídeos a nivel de las arterias, el cuerpo aórtico, el cuerpo carotídeo, son receptores, son llamados quimiorreceptores, que van a responder a caídas del oxígeno. Lo mismo, mi mismo ejemplo, si una persona está sufriendo de asfixia, el oxígeno cae y por lo tanto estos cuerpos van a detectar la caída de oxígeno y van a ir a estimular al bulbo, al centro inspiratorio, ¿no? Y por lo tanto eso va a mandar esos impulsos para poder permitir el aumento. Miren acá, ¿no? Acá son valores de la presión de oxígeno, son valores supuestamente normales en los cuerpos carotídeos, son unos impulsos, pero si esta presión de oxígeno bajaría acá, por ejemplo, a la mitad, a 50, es decir, ya no hay oxígeno, estos impulsos se vuelven muy altos, ¿no? O sea, una gran estimulación a nivel de los receptores nerviosos del cuerpo carotídeo. El aumento del CO2 y de los iones hidrógeno también estimulan a los quimiorreceptores, ¿ya? Entonces recuerden ustedes, la caída de oxígeno, el aumento del CO2 y el aumento de los iones hidrógeno son estimuladores para el centro nervioso de la respiración. Bien, jóvenes, es todo cuanto he podido resumir. He tratado de resumirles bastante el tema. Lo que queda en ustedes es decirles que revisen, lean, practiquen mucho la lectura. No necesariamente hay que revisar muchos textos, escojan uno y bueno, pues traten de crecer en conocimientos, ¿no? Siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
No sé si estará por ahí el doctor Linares o ya se ha desconectado. No puede ni hablar, son demasiado tímidos. Espero que haya sido entendible la clase. Sí, doctora, todo entendido. Sí, doctora. Doctora, una consulta. Sí. Tengo entendido que cuando hay una acidosis o una alcalosis respiratoria, esta se va a compensar con la metabólica, ¿no? Realizada por los riñones. Y usted mencionaba, por ejemplo, que en el AGA también se ve el ion bicarbonato. En este caso, A ver, discúlpeme un ratito, me están hablando. A ver, ¿me repites la pregunta? sí, doctora. Le preguntaba por el AGA que usted mencionó, también encontrábamos iones bicarbonatos. Estos iones bicarbonatos no tienen nada que ver con el metabolismo que hacen los riñones. Sí, también. Lo que pasa es que hay dos formas de regulación del equilibrio ácido-base en el cuerpo, ¿no? Ujú. Una regulación es pulmonar y otra regulación es renal. Claro. Entonces, la forma como nuestro organismo equilibra la cantidad de ácidos que existe en el cuerpo, lo hace de manera inmediata a través del sistema respiratorio, ¿no? Utilizando al CO2, barriendo el CO2, ¿no? Pero la otra forma, que es un poco más lenta y la más segura de eliminar a los mismos ácidos, como tales, como hidrogeniones, ya lo hace el riñón, ¿no? Entonces, la siguiente semana va a haber clase de renal. Ahí se toca al menos las primeras pautas, lo más importante sobre lo que es la regulación renal y de repente parte de lo que es respiratorio del equilibrio ácido-base. Yo he querido mencionar porque el respiratorio juega un papel importante en la regulación inmediata. Inmediato. Ujú. Así es. Ajá. Doctora, pero si yo quiero determinar iones hidronio y hidrogeniones, tengo que examinar la orina. No, la sangre arterial. Ah, la sangre arterial. La Ok. sangre arterial, sí. O sea, la sangre arterial te da cuántos hidrogeniones tienes, porque la orina te va a dar, sí, una acidez, pero te va a dar lo que ya está eliminado. Entonces, si es que había ácidos en exceso en la sangre, la orina la vas a tener ácida. Ah, claro, porque ya está activado el mecanismo y está actuando. Sí. Ok. Ah, ok. Sí. Doctor, gracias. Listo. A ver, vamos a la lista. Doctor Linares está por ahí, si me ayuda con la asistencia. Oye, me abandonó el doctor Linares. Tengo que hacerlo, yo creo que ya se fue. A ver, déjenme ver. A ver, atentos a la lista. Alba Basauri. Buenas tardes, profesora, presente. Asmata Galvez. Buenas tardes, presente. Castillo Rojas Cristina. Buenas tardes, presente. Cholán Guatay Leslie. Presente, profesora, buenas tardes. Cruz García. Presente, profesora. Cubas Baltodano. Presente, doctora. García Rubio. Buenas tardes, doctora, presente. Graciliano García, buenas tardes. Doctora, Graciliano. presente. Buenas tardes. Honorio Holguín. Honorio Holguín.